Bueno, bienvenidos y bienvenidas, compañeras y compañeros, al curso Jesús y la comunidad en los Evangelios Sinópticos. Deseo darles la bienvenida a este curso y agregar algunos datos que serán importantes para su comprensión general del curso. Eh, Me permito explicar eh, que el curso es básicamente práctico. Vamos a invertir, sí, claro, en lecturas, pero serán lecturas orientadas a ampliar la base que requerimos para poder hacer estudio de los textos sinópticos. Tendremos a la mano, en forma digital también, un famosísimo texto que, bueno, ya el mío está muy despedazado, se llama Sinopsis de los Cuatro Evangelios, de Pierre Benoit, y que fue traducido por un español de un apellido no muy grato, Malillos. Este texto está eh, en las carpetas de lectura y se va a usar básicamente 3 veces. En estas 3 veces hay una carpeta seleccionada para poder guardar el texto completo y señalar las páginas que se requieren. La primera semana será donde hay que presentar el primer trabajo de sinopsis, es en la semana 5, que es del 27 al 31 de marzo. La siguiente semana es la 10, que es la sinopsis 2, que esto va del 1 al 5 de mayo. Y la tercera semana es la semana 13, que va del 22 al 26 de mayo. Entonces, en cada una de esas semanas, en la carpeta referida a cada una de esas semanas, se encuentra la versión digital de este texto y las páginas. Eh, Entendemos sinopsis, es una palabra que realmente no dice tanto como debería decir, ¿verdad? Sinopsis viene del griego sim, que significa con, y opsis en este caso, que tiene que ver con una mirada. Es decir, se pueden leer todos los textos de una sola mirada. Esa es la tónica. Eh, Significa que los cuatro evangelios, en mayor o menor medida, se pueden poner en ese orden. Obviamente el más diferente de todos es el Evangelio de Juan, porque este sigue una dinámica muy diferente a Marcos, Mateo y Lucas. Curiosamente, tendríamos que empezar a decir que el primer evangelio completo que conocemos y del cual tenemos un manuscrito, o varios más bien, es el evangelio de Marcos. Este evangelio es un evangelio viejo, por decir algo, y que en un sentido ha generado muchos problemas de interpretación, porque eh, debido a que la racionalidad europea no logra lidiar o no logró lidiar en sus primeros momentos con lo que sería un pensamiento no racional, entonces usualmente se entiende que Marcos fue escrito en torno al año 70, posterior al 70, que es cuando cae la ciudad de Jerusalén en manos de los romanos, y que este, el capítulo 13 de Marcos haría referencia a esa caída. Entonces, históricamente no puede darse una, ¿cómo decir?, una profecía, ¿verdad? Entonces, no puede, la persona que escribe no puede visionar el futuro, entonces tiene que ser el año 70.
¿verdad? Cuando ya ha caído Jerusalén. Por eso el capítulo 13 de Marcos en ese sentido es tan decisivo. Pero eh, hay otras posibilidades para entender Marcos y fecharlo. Una de ellas es en los años 60, 10 años antes de lo que tradicionalmente se ha referido. Y es así porque en realidad el mundo de Marcos y de Jesús de Nazaret es el mismo mundo, es el mundo antes de la destrucción del templo. Eh, Marcos nos presenta un Jesús que anda de villa en villa, no de ciudad en ciudad. Yo tengo que serles muy honesto y decirles que la única ciudad que Jesús conoció fue Jerusalén. En realidad, toda la historia que nos cuenta Marcos eh, se ubica en villas, ¿verdad? En pueblos pequeños, no en grandes ciudades. Eh, entonces, ya ahí tendríamos nosotros un puente muy interesante. Marcos podría haber sido escrito unos 25 años después de la muerte de Jesús y no 35. Al participar del mismo horizonte, de los mismos valores, de la misma visión, es más fácil homologar el discurso o los discursos de Jesús con unos discursos que no habían pasado tanto por el filtro teológico. En este caso, eso se puede ver con mucha facilidad leyendo los dos primeros capítulos de Lucas o los dos primeros capítulos de Mateo. Ahí vamos a ver cómo los dos evangelistas, de la manera más desesperada, le construyen a Jesús una historia, un honor de familia, algo que le da a Jesús una fortaleza en su nombre. Marcos no tiene nada de eso. Curiosamente, en el Evangelio de Marcos, cuando aparece Jesús, aparece solo llegando a donde Juan Bautista estaba haciendo bautismos. Entonces, curiosamente, desde el punto de vista del pensamiento, el Evangelio de Juan está más cercano a Marcos, son evangelios de resistencia, de una gran resistencia, de una búsqueda de identidad de las pequeñas comunidades cristianas muy fuerte. Y al contrario de Mateo y Lucas, que digamos desarrollan unas ideas eh, que se pueden ajustar al mundo de las ciudades, tanto Juan como Marcos no encuentran asidero en ese contexto de los otros dos evangelistas. En este sentido tenemos nada más y nada menos que cuatro evangelios dispares. No hay forma de hacer una armonía de los evangelios. Desde hace varios siglos se inició un proceso de uniformización, de estandarización, diríamos hoy, de los cuatro evangelios. Y entonces, digamos como que el epítome, ¿verdad? El punto culminante de esa armonización lo sabemos de memoria porque lo hemos visto una y otra vez en la película de Franco Sefirelli, Jesús de Nazaret. Uno y dos en esa película es un buen ejemplo de lo que es una armonía, quitar todo lo que estorba, todo lo que es diferente y todo lo que crea tensión y dejar un solo y largo relato. Como todo en la vida, la realidad es que cuando se involucran seres humanos y sociedades en las narraciones, no solo se ve el claro, se ve el oscuro, y se ve el claro oscuro, sobre todo, en grandes franjas grises que nos permiten entender que si bien Jesús de Nazaret es un punto de referencia fundamental, ya desde el siglo primero, a partir de los años 60, este núcleo central que es la vida
muerte y resurrección de Jesús de Nazaret se convierte en una trampa bastante fuerte para quienes querían arreglar el jardín encementándolo, ¿verdad? Yo tengo ese dicho porque antes había una pareja muy famosa en las caricaturas que se llamaba Los Melaza, y la señora siempre vivía peleando con el esposo para que le arreglara el jardín. Y un día se ve los gritos de la esposa y al esposo salir con un carretillo, un saco de cemento y una pala. Y el vecino le dice, ¿qué vas a hacer? Dice, voy a arreglar el jardín de una vez por todas, ¿verdad? Entonces, para poder armonizar los evangelios, hay que romper y quitar todas las tensiones, que son las que identifican a los sistemas sociales y a las comunidades. Entonces, cuando eso se quita, se pierde media vida, ¿verdad? Se anula lo más rico y profundo que tenemos en la diversidad de textos que hay en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos al menos 4 evangelios que son dispares, pero la cosa se pone un poco más difícil porque hay un quinto evangelio que es canónico. Compañeros y compañeras, el quinto evangelio se le ha conocido como, bueno, de varias maneras, el evangelio perdido de Q, que ya voy a decir que es Q, y se le conoce también como el evangelio de los logia o de los dichos de Jesús. Logia es la palabra griega que significa palabras, dichos. En ese sentido, bueno, qué decir, este quinto evangelio que se ha reconstruido ya desde el punto de vista de la crítica, es lo que se repite en Mateo y Lucas, pero que no aparece en Marcos. Y quitamos aquí a Juan porque es otro mundo diferente. Entonces, tenemos 3 evangelios que son muy parecidos: Marcos, Mateo y Lucas. Si usted quita de Mateo y Lucas todo lo que está en Marcos y que ellos repiten, entonces nos quedamos con una gran cantidad de material, y ese material, todo el que esté repetido en Mateo y Lucas, eso es Q. Y ustedes van a tener la oportunidad de leer el Evangelio, perdón, de los dichos de Jesús de Q, a través del aporte de un señor español, un erudito sin duda, que se llama Santiago Guijarro. Y ahí él les va a contar con detalle cómo fue que se llegó a esto y cuál es la validez de esta hipótesis, que no es una hipótesis, en realidad yo diría que ya asciende a un nivel de teoría firme, es decir, es un quinto evangelio. Y ya tendríamos que tener la capacidad y la madurez teológica y la visión exegética para montar ese quinto evangelio en nuestras Biblias, porque ahí está. Y hay un tema más escabroso todavía que nos podría llevar a entender que de verdad nuestra Biblia, nuestro Nuevo Testamento, no solo cuenta con 4 o 5 evangelios, sino deberíamos de discutir la posibilidad de incluir uno más, que es el Evangelio copto de Tomás. Copto es una comunidad y un lenguaje que se desarrolla al sur de Egipto. Eh, el copto es una mezcla de egipcio antiguo con el alfabeto griego. Entonces, los sonidos son muy particulares, muy diferente al griego, muy diferente al hebreo. El copto tiene un sonido con mucha P, por decirlo de alguna forma. El Evangelio copto de Tomás, como sería Q, ¿verdad? Q y Tomás serían 2 modelos de dichos de Jesús, de recopilaciones de dichos de Jesús. Se me olvidó indicar que se le llama Evangelio perdido o Evangelio de los dichos o Evangelio de Q porque se asume en un momento de la historia crítica del estudio de los evangelios
que Q, en alemán es Quelle, es una fuente junto con Marcos para los evangelios de Mateo y Lucas. Por esa razón se le llama Q. No es un nombre propio, es una función. Es el evangelio perdido de la fuente, ¿verdad? Junto con Marcos. Hay aquí un principio histórico que antes de volver con Tomás yo quisiera reforzar. Es usual que dentro de los estudios historiográficos se busque la forma más cercana al original posible. Recordemos que no hay textos originales de nada en la Biblia, ¿verdad? Eh, Tenemos copias de copias de copias, algunas de siglos de diferencia. Cuidado si no de milenios. Por ejemplo, habría que ver qué pasaría con el texto de Isaías que tenemos hoy. Eh, Realmente, ¿quién conoció el texto actual de Isaías? Definitivamente el Nuevo Testamento no lo conoció así. Es muy curioso, pero lo más probable es que hayan conocido partes de Isaías, porque o conocieron más bien la versión de Isaías en griego, es decir, no el Isaías hebreo, sino el Isaías en griego que vino a través de la Septuaginta, que es en realidad el texto más viejo que tenemos del Antiguo Testamento, y está en griego, no en hebreo. Bueno, pero en fin, tratando de no enturbiar más las aguas, ¿verdad? El texto, el Evangelio copto de Tomás y el Evangelio de los dichos de Jesús, es decir, de Q, son análogos en muchas cosas. Y al encontrar el texto de copto de Tomás, eh, entendemos que habían colecciones de dichos y eso refuerza todavía más la validez de la hipótesis Q. Pero también nosotros hemos lidiado con una serie de concepciones que son caricaturescas de cómo nombramos las cosas. Entre estas, una de las más duras de discutir es qué significa el gnosticismo. Nosotros hablamos del gnosticismo como si fuera un movimiento total y completamente bien articulado y tuviese una serie de líneas que siguieron punto por punto. Sería más o menos homólogo a decir que para que un evangelio sea realmente evangelio requiere un relato de la pasión. En consecuencia, ni Q ni Tomás serían evangelios completos, ¿verdad? Yo podría hacer esa afirmación y es una afirmación legítima. No se puede hablar de evangelio si no hay relato de la pasión. Como sea, este, eso no desmerece la idea, solo pone un punto. El punto es que hay algo que los articula a los cuatro, ¿verdad? Y que es diferente de otros. Tiene usualmente un relato del origen de Jesús, el que lo tiene más breve y confuso es Marcos, pero Lucas y Mateo tienen un relato del Génesis de Jesús enorme, ¿verdad? Hasta con sendas genealogías. Y Juan, no, Juan mm, hace otra cosa muy diferente a estos. Entonces, después de eso hay un relato de los dichos de Jesús y del reclutamiento de los apóstoles. Esa es parte de la segunda etapa. Hay una etapa de auge que puede estar marcada por las grandes tradiciones de la multiplicación de los panes, que recuerden que son dos, no una, dos. Y esa sería como la siguiente parte de los evangelios. Hay un auge, la gente sigue a Jesús, hay gente que está con él permanentemente, se señala a sus compañeros de camino, que usualmente les decimos apóstoles, y a los grupos de Jesús que lo seguían. Hay otro momento de máxima euforia donde Jesús entra como un rey en Jerusalén. Eso está atestiguado en los 4 evangelios.
Y a partir de ahí hay una crisis que lleva al secuestro, desaparición forzada y finalmente al asesinato a la cruz de Jesús. Posteriormente a esto sigue un pequeño lapso de dolor y luego las apariciones del resucitado, que se concretan de la forma más fuerte en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Especialmente en el capítulo 2 con Pentecostés. Esto es más o menos la estructura de un evangelio. La génesis de Jesús, su ascenso y sus prácticas, tanto en la selección de compañeros y compañeras de camino, como en la acogida de mucha gente, luego el ingreso a Jerusalén, la crisis, ¿verdad? Y posteriormente el secuestro y la desaparición forzada de Jesús, que aparece como un ser totalmente desfigurado en los capítulos que siguen a la tortura, es llevado a la crucifixión, se entierra y posteriormente la resurrección. Eso es más o menos un evangelio. En este sentido, Q y Tomás no lo son, pero el material de Tomás y de Q está permeando todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? En esto yo sí quisiera señalar que es muy importante tener una visión muy abierta de las cosas, porque de lo contrario, al cerrarnos a las posibilidades que sean reales, terminamos nosotros defendiendo posiciones que son fundamentalistas y que no ni van ni vienen. En este sentido, entonces, como les decía, hay una caricaturización del gnosticismo. En realidad no hay gnosticismo, no hay uno. Eh, lo que hay es una serie de reflexiones que se basan sobre algunas ideas muy fuertes que estaban generándose en la antigüedad y que ya tenían mucho tiempo y que posteriormente influyen en algunos de los textos de grupos cristianos. Voy a decirlo entre comillas y ya voy a este punto, porque en realidad eh, la valoración de lo que es una persona cristiana la da sobre todo Pablo en Primera de Corintios, donde indica que Dios no llamó a muchos sabios, a muchos ricos, a muchas personas de renombre, sino, y así es más o menos, llamó al desecho del mundo para avergonzar a lo fuerte. En este sentido, lo que sí podemos saber de estos grupos que hemos metido todos en un solo barril con el nombre de gnósticos y peor de gnosticismo, es que estas personas sí tenían los recursos económicos para tener el ocio necesario de hacer una reflexión también filosófica. Eso no lo tenían los cristianos paulinos, por ejemplo. No estaba en los evangelios. Definitivamente Juan de ningún modo se puede catalogar como gnóstico. Eh, entonces, tenemos este tema del gnosticismo sobre la mesa porque es la primera razón por la que eliminamos al evangelio copto de Tomás. Es un evangelio gnóstico. Eh, Hay diferencias efectivamente, pero eso se puede entender también porque hay que recordar que el centro intelectual del helenismo, no sé, por unos 400 años o más, fue Alejandría, no fue Roma, no fue Atenas, fue Alejandría. En Alejandría nosotros tenemos en el siglo I a la persona de la casa de Israel más importante de esa época, que fue Filón de Alejandría. Filón usa el instrumental de la filosofía platónica para hacer relecturas de las tradiciones fundamentales del Antiguo Testamento. Eso, eso es impresionante. ¿Y qué pasa después? Unos 100 años después de Filón, surge ahí mismo en Alejandría Orígenes,
el primer exégeta cristiano, también imbuido dentro de ese pensamiento. Ahorita no preciso cuántos años después, surge también en esa zona el neoplatonismo y tiene en esa zona a su máximo exponente que se llamaba Plotino. Entonces, ¿cuál sería la problemática de adoptar un, un sexto evangelio que esté marcado por eso? Curiosamente, ¿verdad? Sería el evangelio que mejor descalifica la condición de la mujer. Eso es muy importante. Yo no sé si hemos hecho de la lectura de la Biblia un látigo brutal para descalificar a las mujeres. Eh, no entiendo por qué no entra Tomás ahí. No es que Tomás sea un evangelio antimujeres, es por el final, como ustedes verán, que hay un giro que indica que lo que pase con esta mujer, curiosamente María Magdalena, es que Dios la puede convertir en varón. No veo para qué, pero bueno, eso es lo que dice Tomás. Yo creo que cuando ustedes puedan leer este evangelio, que son como 6 páginas nada más, eh, van a ver, y con la comparación con Q de este texto de Santiago Guijarro, ustedes van a poder comparar y ver las posibilidades reales que tendría el Evangelio copto de Tomás de ser considerado el sexto evangelio canónico. Esto es una hipótesis, ¿verdad? Es decir, estamos diciendo que en el fondo no hay 4 evangelios, sino que deberíamos de considerar 6 con toda la pluralidad que eso determina. Eh, entonces, al llegar a este punto, nosotros tendríamos que pensar en la necesidad de rearmar toda la historia cristiana de la construcción del Nuevo Testamento. Tomás no es el libro más excluyente que hay en el Nuevo Testamento. Está Primera de Timoteo, que es, digamos, desde ese punto de vista, uno de los libros que ha cometido con mayor efectividad la destrucción de los derechos de la mujer por la hermenéutica posterior. Yo también tengo que reservarme mucho a decir que son textos que ponen en juego la identidad o los derechos de la mujer, etcétera, porque en ese momento las mujeres no tenían derecho. Entonces no veo cómo podemos anacrónicamente cuestionar lo que pasó en el siglo I, si todavía para, para esta fecha, que es el año 2023, eh, el tema del aborto es un tema gravísimo que no se ha resuelto todavía y que ha desarrollado las cosas más salvajes que yo he podido ver. Por ejemplo, a una amiga muy querida mía, hija de un pastor, ella ya tenía varios hijos y quedó embarazada una vez más, ya con su barrigota, ¿verdad? A los 5 meses le hacen un ultrasonido y se dan cuenta que el bebé venía acéfalo, es decir, no tenía cabeza. ¿Qué se impone en un caso de esos? Ese chiquito solo está vivo porque está recibiendo oxígeno y nutrientes de su mamá. En el momento en que su oxígeno y nutrientes se corte, ese niño no puede vivir, no tiene cerebro, o probablemente lo que tenía era un pedacito de tallo del cerebelo que probablemente le hubiera permitido cumplir algunas funciones, pero ¿y cómo iba a respirar? ¿Cómo iba a comer? Tenía cabeza. Y curiosamente, esta amiga mía la tuvieron en labor de parto 48 horas y ella tuvo que parir
a un niño acéfalo que vio morir al lado suyo. ¿Por qué médicamente esto se permite? ¿Por qué éticamente esto se permite? ¿Y por qué las iglesias insisten en defender este punto en cuestiones que son total y completa competencia médica? Ese es el tema. Entonces, si no está resuelto hoy lo del aborto, con todo el conocimiento que tenemos, sabiendo que hay tomografías, que hay ultrasonidos, que podemos ver, incluso operar niños y niñas dentro del útero, eh, que se espera hace 2000 años. ¿Qué opciones tenían si una mujer iba a parir como una coneja todos los años o cada 9 meses o como fuese y iba a perder solo durante el parto la mitad de los niños que tuviera? Por otro lado, el resto de los 5 que quedaban, si tuviera 10, los 5 que quedaban, probablemente 2 iban a morir antes de cumplir los 3 años. O sea, perder 7 y permitir o malvivir 3. Y si esos 3 eran mujeres, el grupo familiar estaba totalmente perdido. Es curioso, nosotros pensamos en Pablo como un pensador muy moralista. Pablo no dijo una sola palabra sobre los niños que ponían a exposición, es decir, niños que dejaban tirados en las calles por malformaciones o porque de ahí salió una mujer y ya habían 8, ¿verdad? O como ha pasado con las excavaciones en Absalón, que se encontraron en las cloacas más de 200, ¿cómo se llama? Esqueletos de niños y niñas recién nacidos. No era un delito, no era un delito matar a un niño, no era un delito. Los papás tenían esa posibilidad, sobre todo el varón. Entonces, vean ustedes qué curioso, Pablo nunca se refiere, pero ni una sola vez, ni alusiona a eso. Y nosotros hacemos todo el pleito porque una mamá tenga un hijo acéfalo, porque no puede abortar. Bueno, no es mi intención aquí generar un problema sobre ese tema, ni tiene que ver con los sinópticos en primera instancia. Tiene que ver básicamente con las nociones que tenemos de varones y mujeres en este momento donde hay una enorme conciencia de derechos humanos y en el siglo I donde nada de eso existía. Entonces es muy duro para uno chocar contra esta pared de que el sentido común ha desarrollado indicando que varones y mujeres de la antigüedad son prácticamente los mismos que los de ahora. No, no son los mismos. Si en Costa Rica hoy por hoy hay 200.000 nacimientos al año, si llevamos eso a la época del siglo I, de esos 200.000 nacimientos probablemente hubieran solo sobrevivido 100.000 y de esos 100.000 probablemente solo hubieran sobrevivido después de los 3 años 25.000. Esa es la realidad. Cuando usted pone esos números sobre un sistema social que se basa en la abundancia de mano de obra masculina para sembrar o para hacer otra serie de cosas, pues usted se puede imaginar lo que es para un papá, una mamá, o lo que se llamaba una casa en la antigüedad, que tenía recursos muy limitados, eh, que la señora pariera 10 mujeres. Sí, esa familia iba directo a la pobreza. Entonces, tenemos que volver a rever, a repensar muchos de los valores con que nosotros hemos asignado a los personajes del Nuevo Testamento y especialmente en los sinópticos, que son nuestro único vínculo con Jesús de Nazaret, a quien tenemos
el enorme, ¿cómo decir? La enorme arrogancia de llamar Señor nuestro. Y digo arrogancia porque si nosotros y nosotras realmente asumiéramos a Jesús como nuestro Señor, estaríamos más preocupados en hacer lo que Él hizo y no en tratar de modificar la vida de las demás personas de acuerdo a unos criterios y valores que exceden el mundo en que Él vivió. Bueno, entonces son 6 evangelios. Ese es el gran tema. ¿Podríamos lidiar con 6 evangelios? ¿Qué significaría eso para la reflexión teológica? ¿Cómo podríamos nosotros desafiar las concepciones de una ortodoxia, es decir, de un recto pensamiento sobre Jesús, cuando lo que tenemos son comunidades que interpretaron a su Señor Jesús de Nazaret de formas tan dispares? Es decir, tendríamos que volver a la filosofía de los Menaza, ¿verdad? Y arreglar este jardín a base de cemento, quitar todas las flores y eliminar las hierbas, de modo que lo que haya cemento yo pueda manejarlo fácilmente. Nunca ensuciarme los pies, nunca toparme con un barrial, nunca ver cómo se me mueren las flores o cómo nace el orégano o el romero. Pero a veces las personas preferimos no oler el romero, no oler el orégano, con tal de no tener que ver cómo las otras flores se mueren. Y ahí tenemos un problema también que ya va en otra dimensión, pero que también es muy importante, y es la necesidad de hacer una correcta lectura de la muerte, y especialmente de la muerte de Jesús. Y ya aquí entramos al tema cristológico, que eso obviamente lo va a tratar nuestro compañero Hansel Zúñiga. Es muy importante entonces considerar que desde el punto de vista exegético propiamente, nosotros y nosotras podríamos contar con 6 evangelios. Y hay una serie de problemas que surgen de esa noción, donde ya hay 5 evangelios canónicos, no hay 4, 5, tomando en consideración a Cuba. Yo había puesto 2 videos, pero voy a tener que hacer 3. Entonces, en este caso, voy a dejar hasta aquí y habrá otro video sobre cómo podemos leer la Biblia o percibir la estructura desde el punto de vista exegético que se puede armar con nuestras Biblias hoy. No es una tarea tan sencilla, pero sí se puede. Y se puede haciendo honor a la historiografía y haciendo honor a cómo los mismos autores bíblicos toman de un lado y de otro y van construyendo sus propias obras. Aquí la fe no es la ortodoxia, aquí la fe es la ortopraxis, es decir, la correcta práctica de imitación con el maestro. Y esto tiene que ver con la enorme confianza de las iglesias primitivas, de los grupos de Jesús, de la fuerza del Espíritu para moverlos. Entonces, esta sería la invitación que haría este servidor para ingresar al curso. Posteriormente estaré enviando otro video donde explicaría esta posibilidad de leer toda la Biblia con distintas perspectivas, pero bien articuladas y de un modo adecuado. Y por último, la metodología de estudio exegético, que creo que seremos Hansel y yo juntos quienes haremos ese video. Muchas gracias y que tengan un lindo comienzo este, de ciclo. Así que bienvenidos, bienvenidas y alistémonos para tener una aventura en la fe.